Les decía entonces que cuando arrancamos de carbonato estamos acá, en un pH bien alcalino, tipo pH 12, cerca de 12. Cuando empezamos a titular, en el Erlenmeyer entonces tenemos una sustancia bien básica. Empezamos a agregar ácido clorhídrico y empieza a bajar el pH. Ni bien empieza a agregar ácido clorhídrico, que el carbonato se empieza a neutralizar, empiezo a estar en esta zona que está acá, ¿sí? En el buffer carbonato-bicarbonato, en todo este transcurso de la curva. Cuando el carbonato se neutraliza por completo, se me forma una solución de carbonato ácido. Este es el primer punto de equivalencia. Cuando todos los milimoles de carbonato que tengo presente en la muestra se transformaron en carbonato ácido. ¿Sí? Esto es el primer punto de equivalencia. ¿Por qué quiero marcar y volver a esto? Porque en este primer punto de equivalencia el pH da 8,34 y me viene al pelo poder usar como indicador de la titulación fenolftaleína, que si yo lo puse inicialmente en el Erlenmeyer que tenía carbonato, tenía este color, fucsia, y cambió a incoloro cuando llegó a pH 8. O sea que está en este rango de salto de la curva que me viene al pelo para esta titulación. Luego, si continúo titulando, fíjense que el carbonato ácido empieza a reaccionar con los protones que vuelvo a agregar del ácido clorhídrico y se empieza a formar en esta zona el buffer carbonato ácido carbónico. Luego llegó al segundo punto de equivalencia, que es este que está acá, cuando todo el carbonato ácido se transformó en ácido carbónico. Es mi segundo punto de equivalencia. Este valor de punto de equivalencia tiene un pH 3,91. Entonces yo les decía que un indicador piola para esta situación es el verde de bromocresol, que el punto final va a estar indicado acá, a 3,8, que está muy cerca del valor del punto de equivalencia, estamos en esta zona. Entonces, cuando yo tengo carbonato de sodio, depende del indicador que use, es donde termino la titulación. Si yo tengo una solución de carbonato y utilizo como indicador verde de bromocresol, la reacción termina cuando cambia de color el indicador. Y el indicador que me da el punto final va a ser 3,8. O sea que me doy cuenta que la titulación del carbonato procedió hasta transformarse en ácido carbónico. Ahora, si yo agarro otra alícuota de esa misma muestra y en lugar de usar como indicador de punto final verde de bromocresol utilizo fenolftaleína, ¿qué va a pasar? El punto final de la titulación va a ser 8, no va a ser 3,8, porque cambia de indicador. Y si es 8, quiere decir que la reacción procedió de carbonato hasta carbonato ácido. Entonces yo cuando me doy cuenta, el indicador que uso, dónde termino, me doy cuenta qué reacción química ocurrió en la titulación. Cuando me doy cuenta qué reacción química ocurrió en la titulación, sé la estequiometría de esa reacción que ocurrió en la titulación. ¿Bien? Y cuando sé la estequiometría de esa reacción, puedo hacer cuentas, puedo hacer cálculos, ver los milimoles que gasté de clorhídrico, en qué lo gasté, si en transformar el carbonato en carbonato ácido, si transformarlo en carbónico, en qué. ¿Bien? Entonces es muy clave. Por eso yo le decía que esto que estamos viendo ahora es un procedimiento que requiere un pensamiento complejo, porque estamos juntando muchas cosas, muchas cosas estamos juntando, muchos conceptos. La cuestión estequiométrica que siempre está presente en la volumetría, los indicadores que me dan el punto final, los cálculos teóricos de punto de equivalencia. Bien, son tres cositas que son bastante importantes para tener presentes. Bien, vamos a ver esto como el reenganche con la clase pasada. ¿Bien? Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos mezclas alcalinas. Hay una preguntita ahí en el TP que les habla de las mezclas alcalinas y les pregunta si son compatibles, no son compatibles, en una de las preguntas, y después si son compatibles, qué pasa con las titulaciones de ellas. ¿Bien? Entonces vamos a charlar un poquitito de eso. Nosotros tenemos estas tres especies, que son las tres especies alcalinas que las vamos a analizar, por separado o en mezclas compatibles. Carbonato, carbonato ácido o bicarbonato y una base fuerte. Fíjense, una mezcla de estas especies es compatible cuando yo las mezclo y entre ellas no hay reacción química. Si entre ellas ocurre reacción química, quiere decir que no son compatibles.
Esto suele generar una confusión, porque a veces uno cree que es compatible cuando hay reacción. Es al revés, digamos, ¿no? Si hay una reacción química, quiere decir que no son compatibles. Compatibles quiere decir que si yo pongo A, después cuando voy a buscar A, encuentro A, no encuentro A'. Eso quiere decir que una mezcla, como yo mezclé A y B, y al ratito que tengo que tener A y B. Entonces, la mezcla es compatible. Si yo mezclé A y B, después voy y tengo C, A' y otra cosa, no es una mezcla compatible, una reacción química. ¿Bien? Entonces, así se denomina que una mezcla es compatible. Entonces, yo puedo mezclar carbonato con carbonato ácido y es una mezcla compatible. ¿Por qué? Porque si yo pensara que esto hay una reacción, el producto de la reacción, ¿qué tendría que hacer? Que el carbonato ácido le dio un protón al carbonato, y el carbonato que se transformó en carbonato ácido. Y el carbonato ácido, ¿cómo queda? Como carbonato. O sea que los productos de la reacción son iguales que los reactivos de la reacción. Por lo tanto, no hay reacción neta. No está bien lo que estoy pensando yo de que hay una reacción. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si mezclo carbonato con hidróxido, con base fuerte. ¿Qué reacción probable puede haber? Ninguna, porque esta es una base fuerte y esta es una base bastante fuerte que tampoco acepta, digamos, oxidrilos. Así que también es una mezcla compatible. Entonces, carbonato, bicarbonato es compatible. Carbonato, oxidrilo, compatible. Bicarbonato con oxidrilo, la otra. Esta acá puse no es compatible. ¿Por qué no es compatible? Porque fíjense que puede haber una reacción química donde el carbonato ácido se comporta como un ácido y la base fuerte se comporta como base. Este C de catión hidrógeno acá se forma agua y el carbonato ácido queda como carbonato. Entonces, si yo mezclo esas dos especies, hay una reacción química entre el carbonato ácido y los oxidrilos. Por lo tanto, no es una mezcla compatible. ¿Se entendió esto? Compatibilidad de mezclas. Sí, sí. Bien, vamos a analizar ahora, fíjense, tenemos 5 posibilidades acá. Que tengamos cada una de ellas por separada, una solución nada más que de carbonato de sodio, una solución de bicarbonato de sodio o una solución de un hidróxido de sodio, puede ser, ¿no? O de potasio, son los más comunes. O que tengamos alguna de las mezclas compatibles de esas especies, que son carbonato-bicarbonato o carbonato-hidróxido, como recién los vimos. Vamos a analizar todo. ¿Qué pasa cuando lo titulamos todo esto contra clorhídrico? ¿De qué manera? Vamos a arrancar en el Erlenmeyer con la muestra problema que vamos a analizar, o sea que vamos a arrancar de un pH básico y vamos a titular desde bureta con ácido clorhídrico. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de esa titulación, digamos, qué va ocurriendo. Vamos a analizar con el primer caso, que sea carbonato. Entonces, acá tenemos la curva que recién les mostraba de la titulación de carbonato. Entonces, yo puedo titular el carbonato hasta carbonato ácido y terminar acá si uso este indicador. O el carbonato en otra alícuota, titularlo con 2 protones para llegar hasta carbónico y terminar acá. Puede ser cualquiera de las dos situaciones, ¿está bien? ¿Quién va a condicionar hasta dónde llego? ¿Quién me va a decir, che, terminás acá, terminás acá? El indicador que uso. El indicador es muy relevante. Por eso había un ejercicio en el TP pasado que parecía bastante tonto, pero que les preguntaba, digan con cada indicador, cuando titulamos de ácido a base o de base a ácido, cuál es el punto final. Entonces era como un ejercicio de entrenarnos, de identificar bien dónde está el punto final. Entonces, yo uso fenolftaleína en este sistema, el punto final está en 8. Si uso verde bromocresol, está en 3,8. Y cada indicador me da una situación distinta. Fíjense, agarro una alícuota, le pongo como indicador fenolftaleína. Acá puse en rojo donde termina, en 8. Entonces, los milimoles que yo gasté de ácido, que son volumen del ácido por concentración del ácido, la F chiquita de arriba quiere decir usando fenolftaleína, es igual al número de milimoles de carbonato que tengo en la muestra. ¿Por qué es eso que estoy diciendo? Porque fíjense, los milimoles de protones que gasto es igual a los milimoles de carbonato cuando se completa esta reacción, que es cuando uso fenolftaleína. Entonces, ven la cantidad de cosas que estoy juntando, ¿no? Estoy juntando la ecuación química que ocurre con hasta dónde se completa de acuerdo al indicador que usamos. Y ahora estoy viendo cuántos milimoles gasté porque uso la estequiometría de la reacción, que es 1 a 1. Si se completó los milimoles de ácido que gasté, es igual a los milimoles de carbonato, que es lo que estoy poniendo acá. ¿Bien? ¿Qué pasa si en lugar de usar fenolftaleína uso verde bromocresol? Termino en 3,8. Terminamos en 3,8 y ¿qué pasa? Entonces, en esta segunda alícuota, la reacción que ocurrió fue esta segunda. El carbonato reaccionó con 2 milimoles de, cada milimol de carbonato con 2 milimoles de clorhídrico para dar carbónico. Entonces, los milimoles de
ácido que gasto ahora, que son volumen del ácido por concentración del ácido, usando verde bromocresol, es igual al doble de los milimoles de carbonato. ¿Es cierto esto? Yo estoy diciendo que los milimoles de ácido es igual al doble, son el doble que los milimoles de carbonato, lo cual es cierto. Los milimoles de ácido son el doble de los milimoles de carbonato, no es 1 a 1, son el doble. Entonces, como la concentración del ácido que estoy utilizando es la misma, lo que ocurre es que el volumen que gasto acá, como titula el doble de milimoles, en realidad gasto el doble de volumen. Entonces se dan cuenta que si yo tengo una muestra y que me dicen, che, no sé si esta muestra es carbonato de sodio o hidróxido de sodio. No sé eso. Entonces, fíjate, yo digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar 2 alícuotas iguales de esa muestra y le voy a titular una vez con fenolftaleína y otra vez con verde bromocresol. Cuando la titulo con fenolftaleína gasto un volumen X. Cuando la titulo con verde bromocresol, el volumen que gasto es 2X, el doble justo. Entonces digo, es carbonato. ¿Por qué? Porque se cumple esta relación. La cantidad de milimoles de ácido que gasté en la segunda con verde bromocresol es el doble que lo que gasté en la primera. Acá gasté 1 milimol de protón por cada uno y acá gasté el doble de milimoles de protones que lo que tenía de carbonato. ¿Bien? Entonces esto me sirve para resolver sistemas también. ¿Qué pasa si la muestra solo tiene carbonato ácido? O sea, estamos acá, estamos arrancando de acá. ¿Está bien? Si solo tiene carbonato ácido, esta primera reacción no puede ocurrir. Eso es lo que me pasa. La primera reacción ocurre, solamente ocurre la segunda, cuando arranco de carbonato ácido hasta carbónico. Entonces, si yo tuviera carbonato ácido y no lo sé, y le pongo fenolftaleína, la fenolftaleína probablemente ya se ponga incolora, o cuando agrego una gota del ácido cambió de fucsia a incoloro, porque estoy justo en el pH del punto de cambio de la fenolftaleína. Capaz que tiene un rosa muy pálido y una gota que agrego de ácido se terminó. ¿Qué quiere decir eso? No es que no tenía casi nada de carbonato, no, quiere decir que carbonato no había, que era solo una muestra de carbonato ácido eso. A lo mejor con otra cosa, pero hasta ahora lo único que sé es que carbonato no había, digamos, algo más alcalino no había, si no, no hubiese gastado un volumen tendiendo a cero del clorhídrico cuando titulo. Entonces, si la muestra es de carbonato ácido, la titulación que yo puedo hacer es transformar el carbonato ácido en carbónico. Es esta parte de la curva, arranco de acá hasta acá abajo, vengo para acá. Digamos, esta primera parte no la puedo recorrer porque no hay carbonato. Entonces, si utilizo como indicador fenolftaleína, lo que les decía recién, ¿qué volumen, cuántos milimoles voy a gastar de ácido? Aproximadamente 0. Capaz que gasto una gota, vuelvo a decir, o capaz que ninguna, no sé. Habría que verlo, pero digo, o sea, ahí me doy cuenta que no tengo carbonato. En la alícuota 2, cuando pongo verde bromocresol, que cambio a 3,8, los milimoles que gasto del ácido, usando verde bromocresol, es igual al número de los milimoles de bicarbonato. Fíjense que es 1 a 1 en la relación. ¿Bien? Entonces los milimoles que gasté de clorhídrico es igual a los milimoles de carbonato, de bicarbonato. ¿Qué pasa si tenemos nada más que hidróxido, una base fuerte? Esta es la ecuación química. Entonces tengo que ir a la ecuación de titulación de una base fuerte contra ácido fuerte. La relación es 1 a 1. Si yo uso como indicador, fíjense lo que me pasaba acá cuando tenía un ácido fuerte contra una base fuerte. Tenía un salto que era gigante, digamos. Entonces, en ese salto gigante, si yo pongo en el Erlenmeyer fenolftaleína, ¿a qué pH cambia? A pH 8. ¿Estoy dentro del salto de la curva? Estoy dentro del salto de la curva. Si pongo verde bromocresol, ¿a qué pH cambia? A 3,8. ¿Estoy dentro del mismo salto de la curva? Sí. O sea que con el mismo volumen que gasto, me cambian los dos indicadores. O sea, cualquiera de los dos indicadores que yo use, la cantidad de milimoles que voy a gastar de protones es exactamente la misma, porque estoy llegando a la misma reacción. Digamos, es muy grande la quebradura que tengo de la curva, un salto muy amplio. Entonces, los milimoles de ácido que gasto es igual a los milimoles de hidróxido, con cualquiera de los dos. Entonces, ahora me doy cuenta que si yo agarro una muestra de problema y con fenolftaleína gasto, suponete, 18 mililitros, y de ácido clorhídrico, y cuando uso verde bromocresol, en lugar de gastar más, gasto 18,02 o 18, lo mismo, digo, entonces esto estoy titulando lo mismo con los dos indicadores. Si estoy titulando lo mismo, o sea, carbonato no puede ser y bicarbonato tampoco, porque con carbonato hubiese gastado el doble con uno que con otro. Y bicarbonato con uno hubiese gastado 0, no lo mismo. Entonces ahí me doy cuenta que se trata de una base fuerte.
¿Qué pasa ahora si tenemos mezclas compatibles? Como las que charlábamos hoy, digamos, ¿no? Carbonato, bicarbonato, por ejemplo. Yo siempre voy a utilizar como metodología tomar dos alícuotas diferentes y hacer dos titulaciones. O sea, me preparo dos Erlenmeyer y los voy a titular. A cada uno le pongo un indicador fenolftalina y al otro le pongo verde bromocresol. Tengo los dos sistemas. Y a eso le voy a hacer una titulación y otra titulación. Y vemos qué gasto con cada uno de esos indicadores. A una alícuota le pongo fenolftaleína. Yo tengo carbonato, bicarbonato. ¿Está bien? Cuando le pongo fenolftaleína, ¿dónde va a terminar la titulación? A pH 8. Si termina a pH 8, por esta curva, ¿qué hicimos? Titulamos todo el carbonato que pueda tener, ojo, que pueda tener, hasta carbonato ácido. No sé cuánto hay, pero sé que hay. Todo el carbonato que pueda tener hasta carbonato ácido. ¿Y el carbonato ácido lo titulamos? No, llegamos justo hasta ese momento donde todo el carbonato se transformó en bicarbonato y no podemos seguir titulando porque el indicador nos dice hasta acá venimos, cambió de color y se termina la titulación. ¿Bien? Es nuestro indicador de punto final. ¿Cuál es la reacción química? Carbonato más protones para dar carbonato ácido. Por lo tanto, si venimos acá, fíjense en esta alícuota, cuando usé fenolftaleína, los milimoles que gasto de ácido usando fenolftaleína como indicador es igual a los milimoles de carbonato que tengo en el Erlenmeyer de esa alícuota. Vamos a la alícuota 2. La alícuota 2 le puse verde bromocresol. Entonces, los milimoles que yo tengo ahora de verde de bromocresol van a ser, los milimoles que gasté, perdón, de ácido usando verde bromocresol, van a ser igual a lo siguiente. Fíjense, cuando uso verde bromocresol termino acá, en ácido carbónico. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? La muestra, recuerden que es otra alícuota, ¿no? Entonces originalmente tenía carbonato. Todo el carbonato que tenía, ¿en qué se transformó? En ácido carbónico. Y todo el carbonato ácido, ¿en qué se transformó? En ácido carbónico. O sea, el producto final es ácido carbónico. Pero la relación estequiométrica de lo que estoy titulando es distinta para cada una de las especies. Los milimoles de ácido que gasto respecto a la cantidad de carbonato que tengo son el doble. Entonces los milimoles totales de ácido que yo gasto son el doble que los milimoles que tengo de carbonato, más también gasté para titular el carbonato ácido, sí, ¿cuántos milimoles de protones? Igual que los milimoles que tengo de carbonato ácido. Entonces acá hice como un desagregado explicando de qué son, en qué gasté todos los milimoles de ácido. Dije, los milimoles de ácido se gastaron para titular el carbonato y el carbonato ácido. Está bien, pero ¿en qué proporción? En la siguiente proporción. Los milimoles de ácido que gasto para titular el carbonato son el doble que los milimoles de carbonato que tengo, porque esta es la relación. Gasto el doble de milimoles de protones que los milimoles de carbonato que tengo. Y para el carbonato ácido gasto los mismos milimoles de protones que lo que tenga de carbonato ácido. Que no sé cuántos son, ¿está bien? Todavía no sé, pero lo que estoy haciendo es planteando en mi cabeza un sistema analítico que me permita analizar este problema. ¿Está? Vamos a ver entonces acá. Los milimoles de carbonato los conozco, acá están. Son estos que están acá, ya los puedo tener. Entonces, como ahora tengo como dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿está bien? Entonces, por eso está bueno plantear este sistema. Porque con un indicador titulas una cosa y con otro indicador titulas otra cosa. Entonces yo planteo este sistema y me quedan dos sistemas con dos ecuaciones. En la primera es fácil, porque calculo acá, puedo saber bien cuáles son. Porque el volumen que yo gasté en la bureta lo puedo leer. O sea que los milimoles que yo gasté de ácido los conozco. La concentración del ácido conocido y el volumen que gasto en la bureta lo leo, ya está. Entonces los milimoles de carbonato son conocidos. Acá abajo puedo despejar milimoles de carbonato ácido y reemplazo esto que está acá. Reemplazo esto que está acá. ¿Bien? Entonces me queda que los milimoles de carbonato ácido son igual a los milimoles que gasté con verde de bromocresol menos el doble de los milimoles que gasté con esto que está acá. Porque ¿cuánto es 2 milimoles de carbonato? Es 2 multiplico por 2 acá y multiplico por 2 acá, ¿está bien? O sea que los 2 milimoles de carbonato es esto, es 2 veces lo que gasté con fenolftaleína. Entonces cuando yo dejo esto acá y esto lo paso restando, ¿qué me queda? Los milimoles que gasté de ácido con verde bromocresol menos el doble de los milimoles que gasté de ácido con fenolftaleína. Si saco factor común, concentración del ácido, porque es la misma concentración, me queda
volumen de ácido gastado con verde bromocresol menos volumen de ácido gastado, menos el doble del volumen de ácido gastado con fenolftaleína. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué me pasa acá? La mezcla, entonces cuando yo gasté los volúmenes después que vengo a todo este análisis que estoy haciendo, me puedo dar cuenta de qué se trata la mezcla. Porque para que la mezcla sea carbonato o bicarbonato se tiene que cumplir esta relación, que el volumen que gasté con verde de bromocresol tiene que ser mayor que el volumen, que 2 veces el volumen que gasté con fenolftaleína. Si no se cumple esta relación, esto me daría negativo. No puedo tener milimoles negativos de carbonato ácido o de bicarbonato. Quiere decir que o estoy mirando algo mal o no es la mezcla que yo creo que es. No le puedo imponer que la mezcla sea carbonato o bicarbonato. Si no se cumple esto, quiere decir que esta mezcla no es. Seguramente se trata de la otra mezcla, que es la que nos falta analizar, que es la mezcla carbonato-hidróxido. Vamos a ver la que es la última que nos queda para analizar. ¿Qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. 2 alícuotas distintas y titulamos con fenolftaleína o titulamos con verde de bromocresol. Pero ahora cambia la cuestión, porque en la primera alícuota que estamos titulando acá, ¿sí? Esta es la alícuota 1 y esta es la alícuota 2. En esta primera alícuota, lo primero que titulamos cuando tenemos el sistema carbonato-hidróxido es la base fuerte. Y me da agua. Después que titulo los oxidrilos, ¿qué me queda en el sistema? Carbonato, una mezcla todavía recontraalcalina, que no cambió el indicador, porque el indicador cambia a pH 8, cuando llego hasta carbonato ácido. Entonces, titulo la base fuerte hasta agua y los carbonatos hasta bicarbonato. Entonces gasté milimoles de protones para titular las dos cosas, para titular la base fuerte y para titular el carbonato. ¿Bien? Y transformé la base fuerte en agua y el carbonato en carbonato ácido. Ahí termina mi titulación porque el indicador cambia de color. Entonces vamos a ver en qué gastamos los milimoles de ácido que gastamos en esta primera titulación. Entonces, los milimoles de ácido gastados cuando usamos fenolftaleína es lo siguiente. Gasté la misma cantidad de milimoles de ácido que la que tengo de carbonato, porque es 1 a 1, miren, igual al número de milimoles de carbonato, más ¿cuántos milimoles de protones gasté respecto a los oxidrilos? Lo mismo también, porque es 1 a 1. Entonces, también gasté la misma cantidad que los milimoles de oxidrilo que tengo. A esta ecuación le puse el numerito 1. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa en la segunda alícuota cuando usamos verde de bromocresol como indicador. Los oxidrilos, ahora cuando los titulamos, lo primero, arrancamos otra vez de cero, ¿está bien? Otra alícuota es, los oxidrilos los titulamos a agua y los carbonatos los transformamos ahora en bicarbonato, no en carbonato ácido. ¿Por qué? Porque el indicador es verde de bromocresol que termina en 3,8. Entonces vamos a ver en esta segunda alícuota ¿qué es lo que se tituló cuando usamos verde de bromocresol? Los milimoles de ácido que gasté usando verde de bromocresol son el doble que los milimoles que tengo de carbonato, ¿sí? Más los milimoles que tengo de base fuerte. Acá están, 1 a 1 en la relación. ¿Bien? Esos son todos los milimoles que utilicé de ácido en esa segunda titulación. Entonces ahora es un poquitito más complejo la resolución de ese sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. No mucho más complejo. Mire, si restamos miembro a miembro la ecuación 2 menos la ecuación 1, acá le puse 2 menos 1, entonces tenemos lo siguiente, cuando restamos, ¿bien? Fíjense que me quedan milimoles de oxidrilo con milimoles de oxidrilo se cancelan cuando hago esta resta. 2 milimoles de carbonato con milimoles de carbonato, se cancela un milimol de carbonato con un milimol de carbonato. Y me queda milimoles de carbonato. ¿Igual a qué? A esta resta. A estos milimoles menos estos milimoles. O sea, los milimoles que gasté con verde de bromocresol menos los milimoles que gasté con fenolftaleína. ¿Bien? Entonces, haciendo esa resta, entonces, ¿qué calculé acá? Calculé cuáles son la relación que hay para los milimoles de carbonato que tengo en la muestra. Vamos a ver ahora para el otro sistema, para calcular los milimoles de hidróxido. Acá le puse que lo que hice fue multiplicar la ecuación 1 toda por 2. Multiplico por 2 acá, multiplico por 2 acá, y multiplico por 2 acá. Toda esta por 2, de ambos lados. No cambia la igualdad. Y ahora hago una resta. Esta ecuación 2 que la multipliqué, esta ecuación 1 que la multipliqué por 2, le resto la ecuación 2. Cuando hago la resta, 2 milimoles de carbonato con 2 milimoles de carbonato se cancelan. Milimoles de oxidrilo, 2
menos 1, me quedan milimoles de oxidrilos nada más, ¿está bien? Entonces el resultado es milimoles de oxidrilos. ¿Igual a qué? A 2 veces los milimoles gastados con fenolftaleína menos los milimoles gastados con verde de bromocresol, que es lo que puse acá. Saqué factor común Ca igual a 2 veces el volumen gastado con fenolftaleína menos el volumen gastado con verde de bromocresol. O sea que si esto me da positivo, quiere decir que se trata de la mezcla carbonato-hidróxido. Por lo tanto, para que la mezcla sea esto, debe ocurrir que 2 veces el volumen gastado con fenolftaleína sea mayor que el volumen gastado con verde de bromocresol. Si prestan atención, esta expresión que me quedó acá es justamente la contraria de la que escribimos anteriormente, que era el volumen de verde de bromocresol tiene que ser mayor que 2 veces el volumen gastado con fenolftaleína. O sea que son excluyentes, no puede ser cualquier mezcla. Se trata de una mezcla o se trata de la otra mezcla. ¿Bien? Bueno, como verán, es, digamos, trabajoso, digamos. Hay que prestar mucha atención para no cometer errores en este tipo de titulaciones.